la fecha. Yo creo que se los había comentado, que la idea mía era justamente hacer el recuperatorio la semana anterior al receso para que, bueno, como para ya, antes de terminar la mitad del año, dejar todo ya listo. Lo que yo no hice fue pasarles, porque bueno, no quería pasarles a todos para que todos vieran. Si ustedes no tienen problema, yo puedo pasar una grilla con los puntajes que le he dado a cada pregunta. Yo lo que hice fue decirles a ustedes cuánto era la valoración que yo había dado, porque si bien era una evaluación que se había hecho con este formulario, bueno, había algunas preguntas que requerían de un poco más de elaboración, entonces, bueno, por supuesto que esas preguntas tuvieron un poco más de puntaje. Pero a mí, más allá del puntaje, que es, por supuesto, a todo el mundo le gusta, ¿sí? que le vaya bien, lo que me interesa es el hecho de, bueno, que no queden dudas, que no queden a lo mejor conceptos que quizás están, digamos, errados o que ustedes a lo mejor han confundido. Hay algunas cosas que quizás hay que revisarlas. Por ejemplo, hubo muchos que confundieron, entre tantas las cosas que ahora se me vienen a la mente, hubo algunos que confundieron la finalidad de los medios de cultivo, ¿sí? Los medios de cultivo, ¿se acuerdan que los podíamos diferenciar, clasificarlos en realidad, según cuál fuera el objetivo? Entonces, por ejemplo, había medios que podían ser selectivos, medios que podían ser diferenciales y medios que nosotros llamamos a lo mejor medios generales, otros que son considerados medios de enriquecimiento. Bueno, eso revísenlo. Hubo gente como que ahí quizás tampoco, o sea, a ver, la pregunta era una pregunta que requería de entender qué era lo que me estaban diciendo, ¿no? Entonces, bueno, revisen eso para que no queden dudas. Después, bueno, la pregunta en la cual había que hacer el cálculo de cuántas eran el número de bacterias que se generaban, acá lo que me interesaba era que ustedes pudieran decirme de qué manera se podía llegar a hacer ese cálculo. Hay gente que lo supo justificar muy bien, entonces explicó cómo era esa fórmula y qué es lo que quería decir. Y bueno, y después hubo gente que le pifió en realidad, porque bueno, por una cuestión de no saber cómo hacer el hecho de elevar el número, digamos, elevado a qué número había que elevarlo, que eso había que ver cuántas veces se regeneraba, por eso decía el tiempo de generación. Entonces lo que había que hacer es ver, si me decía que, por ejemplo, el tiempo de generación, a ver, yo a su vez lo hice con un número bastante redondo para que pudiéramos hacer la división y más o menos que nos diera un número, digamos, fácil de manejar. Entonces, lo que había que hacer era fijarse, si me decían, no sé, que el tiempo de generación era cada 30 minutos y me preguntaba, no sé, sí, vaya, Graciela, sí, vaya, no hay problema. Bueno, eso, si me decía que era cada 30 minutos y me daban, no sé, 3 horas, bueno, entonces yo tenía que decir cuántas veces se iba a generar. Ese es el numerito al que hay que elevar ese 2, porque acuérdense que al ser una división binaria, siempre es 2 elevado al número de generaciones. ¿Y qué pasaba? Había que multiplicarlo por las cantidades de células que yo tenía originalmente. ¿Sí? Si a mí no me hubieran dicho y yo, o sea, sí, tendrían que haberme dicho, ¿por qué? ¿Qué tal, Uriel? Porque en realidad no había una célula presente, sino que me decían, hay una cierta cantidad. Entonces ese era el número con el que tenía que multiplicar. Bueno, creo que eso fue alguna de las cuestiones. Y después, bueno, ahora no me acuerdo, pero bueno, si me llegara a acordar después, reviso las correcciones y si me llegara a acordar de algo que me parece importante de aclararles, sí, se los digo. Bueno, no me acuerdo ahora. Creo que más o menos eso era lo que quería decirles. No sé si alguno tiene alguna pregunta en particular, cualquier cosa, después al terminar la clase se queda y la vemos. Bueno,
lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo clasificamos a los microorganismos. Estamos ahora en la unidad número 2. La unidad 2 tiene que ver con clasificación de los microorganismos. Entonces, voy a compartirles. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, esperen que... Vamos a... Bien. ¿Ustedes ven bien entonces la pantalla? ¿La presentación? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Bueno, fíjense, ¿qué les está diciendo esta presentación? ¿Qué tipo de microorganismos son los que vamos a ver en esta parte? Fíjense el título. A ver quién me puede decir. ¿Qué quiere decir que el grupo que vamos a ver sean procariontes? De las células procariotas, profe, que no Muy tienen bien. núcleo. Muy bien, Yamila. Este es vamos a ver aquí un grupo, ¿no?, de organismos, microorganismos, que están todos dentro de este gran grupo de procariontes porque justamente sus células son procariotas, ¿sí? Es decir, son células que, como bien dijiste, no tienen núcleo. Es decir, el ADN de estas células no está encerrado, ¿sí?, con una membrana. ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. Y fíjense que les dice que dentro de estos procariontes vamos a ver dos dominios. Y ahora les voy a explicar a qué llamamos esto de dominios. Fíjense que habla del dominio bacteria y el dominio arcaea. ¿Sí? Profe, ¿esos son los que están en el agua, en el aire, en todos lados? Y ahora vamos a ver dónde pueden aparecer. Sí, en realidad pueden aparecer en cualquier lado. Son bacterias que pueden estar en cualquier parte. Pero ahora les voy a contar algunas características. Justamente para poder introducir esto vamos a hacer un poquito de historia. Todo arranca en la época de Aristóteles, ¿sí? Aquel señor que tenía mucho tiempo de andar mirando, ¿sí?, la naturaleza. Entonces resulta que este señor, este filósofo, Aristóteles, se dio cuenta, ¿no?, de que podía reunir, ¿no?, a los organismos vivos en dos reinos. Él los llamó dos reinos, ¿sí? Y básicamente él o sea, ¿por qué los diferenció? Los diferenció porque él veía que algunos caminaban y se movían y otros no se movían y estaban quietos. Entonces él dijo, bueno, el reino de los que se pueden mover y se pueden movilizar es el reino animal. Y el reino del cual no se puede mover y está estático, está en un solo lugar, es el reino planta, o sea, el reino de las plantas. Esa fue la primera división que se hizo. Imagínense que en ese momento no había nada para poder estudiar esto, simplemente era todo a simple vista. Y este hombre lo que hizo fue decir, bueno, hay algo que los diferencia. Es eso, unos se mueven y los otros no. Entonces empezó a discriminarlos en esos dos grandes grupos. Ahora, resulta que en un momento determinado empezaron a reconocer que existían organismos unicelulares. Acá ya habían aparecido, ¿se acuerdan que yo les conté esos microscopios medios rudimentarios, que eran esas lupas? Entonces habían empezado a darse cuenta de que había
organismos que eran unicelulares. Entonces, ¿qué pasaba? A esos organismos no los podían meter en ninguno de estos dos reinos. Entonces, este señor Haeckel, ¿sí?, allá por el siglo XIX, lo que hace es crear otro reino, al cual él denomina protista. Y él dice que adentro de ese reino protista van a incluirse todos aquellos organismos unicelulares que tengan características intermedias entre las plantas y los animales. Es decir, que cuando ahí encontraban algo que no podían incluirlo dentro de las plantas o dentro de los animales, lo que hacían eran los metían adentro de los protistas. Hasta acá estamos, ¿no? Bueno, resulta que con el tiempo y con el estudio mucho más en detalle de las células, empezaron a darse cuenta de que había diferencias entre las células y que justamente había células que sí tenían esa membrana, núcleo, definido, pero había otras que no tenían ese núcleo definido. Entonces, en ese momento se crea o se diferencia un cuarto reino, que es el reino Monera. En el reino Monera se incluyen las células procariotas, es decir, todos los organismos que tienen células procariotas, incluyendo las bacterias y lo que se conocía en ese momento como algas verde azuladas, que eso es lo que vos a lo mejor estás diciendo, Aida, de estos organismos que están en el agua, sobre todo. Entonces ahí diferenciábamos todos los otros reinos que hasta ese momento se habían clasificado, eran células eucariotas, y este reino, que era el reino Monera, tenía unas células particulares que eran las células procariotas. Bueno, resulta que allá por entre 1920 y 1980, donde vive este señor Robert Whittaker, él postula, ¿sí?, a fines de 1969, casi ya llegando a 1970, una clasificación en 5 reinos de los organismos vivos. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hace? Separa a los hongos de las plantas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los hongos estaban como insertados dentro de las plantas. Y resulta que este señor se da cuenta que si bien los hongos tienen pared, que ahora después vamos a ver cómo es, lo que no tienen los hongos es clorofila, es decir, que los hongos no pueden hacer fotosíntesis, cosa que sí podían hacer las plantas o pueden hacer las plantas. Entonces él se dio cuenta de que esos organismos eran totalmente diferentes a las plantas y los separó y los colocó en un reino aparte. Actualmente, en realidad actualmente se cree, o sea, se diferencian un poquito más, pero a los fines didácticos, a los fines de lo que nosotros necesitamos saber, vamos a distinguir 5 reinos, ¿sí?, que son el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia. Y esos 5 reinos, ¿en qué se diferencian o en qué se basa la clasificación? Bueno, se basa en, por supuesto, la organización celular, porque ahí vamos a diferenciar si son células procariotas o eucariotas, en la complejidad estructural que tengan, es decir, si son unicelulares, pluricelulares y cómo es la complejidad, digamos, del organismo en sí, y el modo de nutrición, que es lo que yo les decía.
profe. Sí, muy bien. Bien, bueno, resulta que en la década de 1970, ya por 1977, un microbiólogo, este señor Carl Guss, propone una categoría superior al reino. Es decir, él lo que dice es que en realidad los organismos se dividen o se van a clasificar en dominios. Y él lo que hace es proponer tres dominios. Y eso él lo propone porque justamente ya en ese momento ya se podía evidenciar los linajes evolutivos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que con técnicas de biología molecular se podía uno dar cuenta de dónde, ¿sí?, provenían esos organismos, ¿sí? Yendo hacia atrás, es como que uno decía, bueno, esto viene de tal parte, estos vienen de tal parte y estos otros vienen de tal parte. Pero resulta que justamente, ¿por qué se diferenciaban? Bueno, porque ya se podían analizar cuál era el tipo de célula que tenían, se podían analizar cómo estaban conformadas las membranas y cómo era el ARN. Acuérdense que el ARN es una molécula que es necesaria ¿para qué? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Para qué se usa el ARN en la célula? Para formar proteínas. Muy bien, Aida, exactamente, para la síntesis de proteínas, ¿sí? Bueno, entonces en base a esa diferenciación, este señor lo que hace es proponer tres linajes evolutivos. Ahora vamos a ver las características de cada uno, pero lo interesante acá es esto. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí, ¿no? Que le dice un ancestro común. Acá abajo, ¿sí? Hay lo que se denomina en inglés, o sea, por las siglas en inglés, a ese ancestro común, que sería el último ancestro común, es el que se le da el nombre de Luca. No sé si ustedes a lo mejor han escuchado hablar de Luca, no del dibujito, que ahí está tu hijo Aida, que seguramente vio la película de Luca. No, esto es lo que se cree que es una célula, es un ancestro unicelular, a partir de donde provenimos todos los seres vivos del planeta. ¿Sí? Después, si quieren, les pongo en el Classroom un par de videos para que vean. Ay, Graciela. Ay, ¿se llama Luca tu hijo, Graciela? Se quedó tildada Graciela. ¿Se llama Luca? Muy bien. Bueno. Sí. Le vas a decir que él es el último ancestro común. Le vas a tener que contar la historia. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Bueno, a partir de ese ancestro común, lo que dice Guss... Y vio la película. Y vio la película, claro, exacto, muy bien. Lo que dice Guss es que se divide es lo que llamamos linaje, o sea, en la evolución, se divide en estos tres dominios. ¿Y qué se caracteriza a estos tres dominios? Bueno, fíjense, el dominio bacteria y el dominio arcaea son procariotas. Estos dos dominios tienen células procariotas, que serían estos dos que están acá. ¿Ven? Viene uno para este lado y uno para este lado. Luego tenemos el dominio eucaria. El dominio eucaria tiene células eucariotas. Por lo tanto, el dominio eucaria tiene núcleo definido y los dominios bacteria y arcaea no tienen núcleo definido. ¿Sí? Y acá empieza a haber diferencias entre, por ejemplo, los ribosomas. Acuérdense que los ribosomas están formados por ARN, ¿sí? Bueno, la diferencia es que los ribosomas de los dominios que son procariotas
pesan o tienen como si fuera, esto es una medida, es como un tamaño, pesan 70S. Esa es la medida, es como si ustedes me dijeran kilogramo, bueno, pero acá en biología molecular se los mide con S. Es decir, que son un poquitito más chicos, menos pesados que los del dominio eucaria. Ahí tenemos una diferenciación. También, por supuesto, como no tienen núcleo, tampoco tienen organelas estos dos dominios, cosa que sí tiene el dominio eucaria. Y acá es donde viene la cuestión. Fíjense, no es necesario que ustedes se acuerden de esto, no sé si lo habrán visto, pero yo les cuento. Acá lo que me está indicando es la diferencia que tienen en las membranas. Es decir, ¿cómo están conformadas las membranas? Acuérdense que las membranas están conformadas por fosfolípidos, ¿se acuerdan? Son bicapas de fosfolípidos, ¿sí? Esos fosfolípidos tienen ácidos grasos. Y esos fosfolípidos están unidos a esos ácidos, esos ácidos grasos, están unidos a una estructura base que es el glicerol. Perfecto, vaya. Es el glicerol. Y acá está la diferencia. El dominio bacteria y el dominio eucaria, la unión entre los fosfolípidos y el glicerol es de tipo éster, ¿sí? Que es un grupo funcional de la orgánica, no importa. Fíjense, eucaria y bacteria es del grupo éster. Sin embargo, el grupo arquea, ¿sí?, tiene ácidos grasos que son ramificados y además el enlace es un enlace éter, es distinto. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, eso tiene que ver porque ahora les voy a contar cuáles son las características de este dominio arcaea. Y otra cosa importante es la pared celular. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que la pared celular bacteriana era una pared de péptidoglicano? ¿Se acuerdan? Que podíamos diferenciar las gram positivas, las gram negativas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, resulta que el dominio arquea no tiene un péptidoglicano, tiene un pseudopéptidoglicano, o a veces ni siquiera tiene parte de hidrato de carbono, sino que solamente tiene proteínas. Entonces, fíjense que la hace bastante diferente. Bueno, por supuesto, el dominio eucaria, las células animales no tienen pared, las células del reino plantae, es decir, las plantas tienen celulosa como pared, y ahora después vamos a ver que los hongos tienen otro tipo, que es la quitina o los galactomananos, que son otros diferentes a la celulosa y al péptidoglicano. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Bueno, fíjense, este que es el dominio bacteria, acá, si ustedes ven acá al final, ven que les aparecen las gram positivas, ¿sí? Aparecen las gram negativas acá. Y acá hay una flechita, y acá hay otra flechita. Estas flechitas lo que me están indicando es que se supone que algunas de estas bacterias quedaron dentro de otras células y eso dio origen a la célula eucariota. Esto en biología, capaz que ustedes lo vieron, es lo que se conoce como la teoría endosimbiótica. Es que algunas células procariotas quedaron englobadas, quedaron como encerradas en estas células y terminaron formando células eucariotas. Por ejemplo, esta flechita verde, ¿sí?, que viene de las cianobacterias, fíjense que va y cae a donde están las plantas.
Porque se supone que los cloroplastos de las plantas provienen de estas bacterias que están acá. ¿Por qué? Porque llamativamente estas bacterias pueden hacer fotosíntesis. Entonces, si estas bacterias son capaces de hacer fotosíntesis, bueno, lo que dice la teoría endosimbiótica es que probablemente quedaron englobadas dentro de otras células y de esa manera formaron las células de las plantas. ¿Sí? Bueno. Entonces, es lo que le decía. Este que está acá es el último ancestro común. Y a partir de él es como se van separando los tres dominios. ¿Sí? Fíjense que acá, que ahora lo vamos a ver, es donde aparece la mayoría de las bacterias con las cuales nosotros vamos a trabajar en los hospitales, en nuestra vida cotidiana. Acá, estas que están acá, ahora después les voy a contar, son bacterias que no viven en ambientes, digamos, comunes. Viven en ambientes que se denominan extremos. Y dentro de las eucariotas, acá están los hongos, que es el grupo que vamos a ver posterior a esta presentación. ¿Sí? Bueno, esto que está acá es un poco en resumen, fíjense. Este que está acá sería esto que le llamamos eubacteria, sería este. Eu quiere decir verdadero, entonces sería esta que está acá. Los eubacterias y las arqueobacterias. Son las dos unicelulares procariotas. Luego está el reino protista, eucariota, que puede ser unicelular y multicelular, que este es el que vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver con algas, ¿sí? Y algunos protozoos, es decir, parásitos. Después tenemos el reino Plantae, que nosotros en este curso no nos interesa saber, el reino Animalia, y el reino Fungi, que sí vamos a ver algunas características. El reino Fungi, acá dice multicelular, pero no, puede ser unicelular o pluricelular. Ya vamos a ver que hay hongos que son unicelulares. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, se entendió bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos al dominio arquea, o arcaea, como quieran llamarles. Fíjense que les dice arqueobacterias. Y ese término arqueobacterias hace referencia justamente a que se supone que estas son bacterias que vivieron justamente en los comienzos de nuestro planeta, en condiciones bastante diferentes a las condiciones actuales, ¿sí? Por eso es que a estos organismos, ¿sí?, los llamamos extremófilos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de poder vivir en ambientes extremos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que había factores que influenciaban el crecimiento, ¿sí?, de los microorganismos? Por ejemplo, estaban la temperatura, ¿sí? En la pregunta del examen había una pregunta que justamente decía que las bacterias estas que estaban ahí descritas crecían a 37 grados centígrados. Entonces les preguntaba yo en dónde la íbamos a clasificar, cómo la íbamos a clasificar según la temperatura. ¿Y ustedes qué contestaron? ¿Cómo llamamos a ese grupo de bacterias o de microorganismos que son capaces de vivir en un ambiente, por ejemplo, como el de la temperatura del ser humano? ¿Cómo sería? ¿Esporas, profe? No, estoy hablando de la clasificación según el crecimiento, a qué temperatura se da. ¿Cuál es la temperatura óptima del crecimiento? Y estas crecen a una temperatura aproximadamente de 37
Entonces, ¿cómo llamábamos a esas? Que sería como una temperatura media. ¿No hay nadie más ahí que se acuerde? Mesófilas. Esa era la respuesta. Mesófilas. ¿Sí? Bueno, justamente las mesófilas son aquellos microorganismos que son capaces de vivir en una temperatura media, es decir, una temperatura ambiente entre 27, 25, 27, 28, y son las de nuestro cuerpo, o sea, las que viven a 37. Ahora, hay bacterias, por ejemplo, que son capaces de vivir a temperaturas muy elevadas. Esas serían las termófilas. ¿Por qué? Porque son extremófilas, pueden vivir a temperaturas muy altas. ¿Sí? Entonces, esas son justamente las que pertenecen al dominio arquea. Y yo les dije que estas no presentaban pared de péptidoglucano. Justamente por no presentar una pared de péptidoglucano y tener unas membranas en las cuales la unión, ¿sí?, entre el glicerol y los ácidos grasos que se van a unir de tipo éter, es que estas bacterias pueden tener la capacidad para sobrevivir a esas condiciones extremas. Nosotros tenemos ésteres en las uniones. Los hongos tienen ésteres. Las bacterias que nos afectan a nosotros tienen ésteres. Entonces, esa condición de esa membrana diferente es también una probabilidad que le da de que puedan sobrevivir a estas condiciones extremas. Estas bacterias son aquellas que son capaces de vivir o de sobrevivir en ambientes como, por ejemplo, las aguas termales hirvientes, es decir, las aguas que están a muy altas temperaturas. O, por ejemplo, en lo que se conocen como las chimeneas submarinas, que no es otra cosa que chimeneas que provienen del fondo de la Tierra, que está a una temperatura mucho más elevada que la superficie. Entonces, se han encontrado bacterias que provienen de esos lugares. Esas bacterias, entonces, son denominadas termófilas y son justamente arqueobacterias. También tenemos bacterias que son capaces de vivir en condiciones de salinidad extrema, es decir, lagos salados, como por ejemplo los lagos, hay algunos lagos en los cuales la cantidad de sal es muy alta. En Córdoba hay uno y en Asia hay otro, ¿sí?, que son lagos donde cuando uno se echa en el lago, flota sin ningún tipo de resistencia, o sea, no hay que hacer nada. Es porque es tanta la cantidad de sal que tiene que la densidad justamente cambia. Entonces nosotros podemos flotar tranquilamente. ¿Sí? Profe, ¿es el llamado mar muerto que le dicen? Claro, exactamente. El mar muerto tiene esa condición. Que ahí, porque no existe ningún tipo de vida, o sea, no hay peces, no hay bueno, nada. claro, es que en realidad se creía que se llamaba de esa manera porque no existía ninguna forma de vida, pero resulta que se han encontrado que hay bacterias halófilas. Estas son bacterias que pueden sobrevivir en altas concentraciones de sal. ¿Sí? Entonces, no es tan muerto como se creía. Y después, también, hay bacterias que están presentes en los lodos pantanosos. Ustedes vieron que a veces han visto películas en donde ustedes ven que parece esos pantanos que les salen burbujitas, ¿sí? Bueno, eso que sale de los pantanos, que parecen burbujitas, no es otra cosa que gas metano. ¿Sí? El gas metano es un gas
que se produce por justamente el metabolismo de esas bacterias. Estas bacterias son precisamente, se denominan bacterias metanogénicas, porque son capaces de producir metano, ¿sí? Y ellas tienen, digamos, en su metabolismo, utilizan fuentes orgánicas y lo que hacen es degradan esa materia orgánica y la descomponen hasta llevarla a gas metano y gas hidrógeno. No sé si ustedes escucharon hablar de el compost. ¿Escucharon hablar del compost? ¿Alguien hace compost? No, pero escucharon hablar. Yo tengo una amiga que lo hace. Muy bien. Bien. El compost se parte de materia orgánica. Todos los restos que nosotros tenemos de materia orgánica que tenemos en casa, como por ejemplo cáscaras de fruta, ¿sí? Restos de verdura, ¿sí? Hasta incluso podríamos utilizar, no es el que se utiliza a nivel domiciliario, pero por ejemplo, hay, digamos, no me sale el nombre, bueno, por ejemplo, granjas en donde se crían animales que hacen caca, el estiércol de esos animales, se utiliza justamente para poder, por un lado, se podría hacer compost, pero en realidad lo que se utiliza es para producir biogás. El biogás es gas metano. Y para producir el biogás necesito de las bacterias metanogénicas. Y necesito una condición anaeróbica. ¿Se acuerdan que había también una pregunta en la evaluación que decía que había una bacteria a la cual se moría, ¿sí?, con presencia de oxígeno? Entonces les decía cómo se clasificaba esa bacteria. Esa bacteria es una bacteria anaerobia, o sea, anaeróbica estricta. ¿Por qué? Porque el oxígeno la mata. Bueno, estas bacterias también no pueden vivir con oxígeno. ¿Y qué hacen? Al estar en condiciones anaeróbicas, ellas lo que hacen es degradan la materia orgánica y la terminan convirtiendo en metano. Se supone que estas fueron las primeras bacterias que existieron en el planeta. Porque en el planeta, acuérdense que al principio no había oxígeno. ¿Sí? No había. Entonces, se cree que estas fueron las primeras bacterias que habitaron nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Miren cómo todo tiene que ver con todo. Bueno, ahí tienen algunos nombres, son medio difíciles de nombrar. Pero esas bacterias, las arqueobacterias, justamente no son las que provocan enfermedades. O sea que es muy poco probable que ustedes vayan a tener que esterilizar un material donde aparezcan estas arqueobacterias, ¿sí? Lo que sí puede ser que ustedes necesiten es justamente esterilizar materiales en donde van a aparecer eubacterias, es decir, bacterias verdaderas, ¿sí? Estas sí presentan el péptido glucano como el que nosotros aprendimos, que tienen ese péptido glucano está presente en las paredes celulares. Y esto también viene un poquito a cuenta de una de las preguntas que les hice. Es decir, hay gente que respondió hasta la mitad. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que las gram negativas no solo tienen una pared finita, sino que además tienen una membrana externa. Y hubo gente que se olvidó de esa membrana externa de las gram negativas. Y es importante porque la membrana externa de las gram negativas es la que muchas veces va a producir toxinas. Lo que tiene esa membrana externa es justamente lo que nosotros le denominamos endotoxinas, actúan como toxina. Entonces, cuando ustedes a veces se infectan, o sea, las personas se infectan con determinadas bacterias que son gram negativas, el problema que puede llegar a tener
es justamente que se le puede diseminar la toxina, que no es otra cosa que parte de la membrana externa de la bacteria. Bueno, esto vino a correlación de la pregunta que les había hecho en el parcial. Bueno, estas bacterias, las del dominio bacteria, es decir, las eubacterias, se clasifican en gram positivas, gram negativas, como ya sabemos, y la mayoría de estas bacterias son heterótrofos, es decir, ellas necesitan alimentarse de fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, pero hay algunas que son capaces de hacer fotosíntesis. ¿Quiénes eran esas? Acá están, ¿ven? Las cianobacterias, ¿sí? Que son las que pueden justamente producir, creo que acá también aparecían, ¿sí? Pueden producir, pueden generar fotosíntesis. Bueno, en este dominio es donde están las bacterias beneficiosas, pero también las bacterias patógenas para el ser humano. Las bacterias beneficiosas para el ser humano son todas las bacterias que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan que esto lo comentamos al principio del año? Son todas las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Son las bacterias que tenemos en la piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente forman nuestra microbiota. Y es lo que hace que nosotros tengamos esa capacidad para poder justamente tener inmunidad contra otros microorganismos. Bueno, lamentablemente, cuando a veces esas barreras se ven flanqueadas, es decir, nuestra microbiota no resuelve, ¿no? Bueno, vamos a tener alguna enfermedad. Entonces, las patógenas también aparecen justamente dentro de este dominio. Bueno, acá les cuento algunas. Acá están las cianobacterias, que es la que me decían. Esto es lo que nosotros muchas veces vemos cuando vamos a lugares donde aparece como si fuera una película verde en el lago, ¿sí? Que ustedes ven como si fueran un musgo. Bueno, eso en realidad muchas veces pueden ser algas, pero también pueden ser cianobacterias. Aparte, las cianobacterias justamente es una parte importante de la generación de oxígeno, y justamente en el agua, porque no solamente las plantas, sino también las cianobacterias. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Todas las bacterias que están en el intestino y que son beneficiosas. Acá en este caso hay una que es el Lactobacillus lactis, que es la que nosotros, por ejemplo, cuando consumimos los lácteos, leche, yogur, es justamente de la cual nosotros nos proveemos en nuestro intestino para que nuestro intestino funcione bien, ¿sí? Por eso son importantes y estas son beneficiosas. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos una salmonela. La salmonela, que es esta, acuérdense que es móvil, ¿y a dónde está? Y está en el huevo. ¿Pero por qué? Porque en realidad la salmonela, ya vamos a ver, la transmite justamente en las heces, porque la salmonela aparece digamos, en el oviducto, cuando el ave expulsa, digamos, el huevo. Entonces, bueno, si ese huevo se consume crudo o no se manipula correctamente, bueno, puede ser que entonces, sí, aparezca la salmonela. Bueno, miren, acá está, ¿ven? Esto verdecito que yo les decía, que se ve, por ejemplo, en una laguna o en un lago, es precisamente por las cianobacterias. A veces en el río nuestro aparecen cada tanto y hay como que salta como una alarma, una alerta. Profe, acá en Entre Ríos, por ejemplo, en Federación, vi que se puso así el agua, pero era de un color medio fosforescente o fluorescente, algo así era. Sí, esas probablemente sean más bien algas. Sí, y sí, tienen a la noche, digamos, tienen como un colorcito así fosforescente. Sí, es verdad. La laguna de Junín también, profe. Sí. El año pasado y el anteaño pasado sí hubo una alerta por cianobacterias, pero Mirá. verde. ¿Viste? Bueno, Y acá esto se lo que... y todo y lo habían prohibido.
Claro, claro. Esto mucho tiene que ver muchas veces con el tema de la temperatura, ¿no? Y a veces de el volcado a lo mejor de materia orgánica que hace que estas bacterias sí coman y, bueno, y empiecen a crecer, sí. Muy bien. Bueno, entonces es la parte que les quería contar de bacterias, los dos dominios. Recreíto, 10 minutos, buscamos de la otra y les cuento de los hongos. ¿Les parece? Así recargamos pilas. Ahora vuelvo. Bien, les voy a presentar ahora. ¿Se escucha, verdad? Sí, perfecto. Bien, ahora vamos entonces a ver el otro reino, que para mí es uno de los más bellos. Acá está, ahí está. Bueno, bien. Entonces, vamos a seguir ahora con los eucariontes, ¿sí? Vamos a ir viendo, hoy vamos a ver estos, en la clase que viene vamos a ver los otros eucariontes. Justamente como son eucariontes, las células van a ser células eucariotas, es decir, van a tener un núcleo verdadero. Los hongos, como bien ustedes en las diapositivas anteriores les conté, en un principio estuvieron metidos dentro del reino de las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad los primeros hongos que se analizaron fueron los hongos que nosotros vemos en el bosque, entonces parecían bastante parecidos a las plantas, pero en realidad los hongos tienen distintas formas. La rama de la microbiología que se encarga de estudiar a los hongos es conocida como micología. Micos proviene del griego hongo y justamente del latín fungus es que proviene el nombre que se le da al reino, que es el reino fungi o fungi. Entonces, la rama de la microbiología que estudia los hongos es justamente la micología. Ahí nosotros tenemos algunas imágenes, estas son todas imágenes muy bellas con un microscopio electrónico, ¿sí? Nosotros cuando las vemos al microscopio, en un microscopio óptico, a veces podemos, ahora les voy a mostrar algunas imágenes, porque esa es la cuestión. Los hongos, a diferencia de las bacterias, para poder clasificarlos, se usa bastante su macromorfología, es decir, qué es lo que nosotros vemos con nuestros ojos, y la micromorfología, que es qué es lo que nosotros vemos al microscopio. Las bacterias no tienen muchas diferencias cuando nosotros las miramos, digamos, a simple vista. De hecho, no podemos darnos mucha cuenta, salvo que usemos un medio diferencial o un medio selectivo. Y cuando las miramos al microscopio, bueno, sí, podemos ver que son cocos, que son bacilos, que son gram positivo, gram negativo, pero bueno, mucho más no podemos andar diciendo. Pero los hongos sí, porque tienen unas características bastante diferentes a las bacterias. Bueno, ¿qué cosas son peculiares de los hongos? Es decir, son propias de los hongos. Bueno, los hongos tienen en su membrana un compuesto
parecido a nuestro colesterol, pero no es colesterol, sino que es esto que creo que por ahí aparece, que es el ergosterol. Entonces no tienen colesterol, sino que tienen ergosterol, que actúa de la misma manera que nuestro colesterol. Se mete, ¿sí?, entre los fosfolípidos de la membrana y, bueno, le da determinadas características. Sobre todo lo que hace estos esteroles es darle como si fuera más fluidez a la membrana. Bueno, entonces, una de las características es esa. Y después lo que tienen es que los hongos tienen una pared celular, ¿sí?, que es bien diferente de la pared celular de las plantas y de las bacterias, porque esta pared está formada por quitina, que es esta que está acá, que es un heteropolisacárido, es decir, es un hidrato de carbono que está formado por diferentes unidades. No es como la celulosa, que está formada solamente por unidades de glucosa. Tienen acá en el medio, ¿sí?, lo que llamamos glucanos, que también son polisacáridos. Entonces hay diferentes tipos de glucanos que forman como si fuera una red, y por arriba tienen una combinación de ciertos polisacáridos o monosacáridos, que serían los mananos, que en realidad están formados por un monosacárido que es la manosa, y tienen a su vez unidas proteínas. Entonces, la pared celular del hongo es totalmente diferente a la pared celular de las bacterias. Por esa razón, el hongo no lo vamos a teñir de gram positivo o gram negativo, porque no tiene una estructura que le permita, digamos, esa tinción. Los hongos son absolutamente heterótrofos. No hay hongos autótrofos, o sea, no son capaces de hacer fotosíntesis los hongos. Y la forma en que se nutren, y esto es bastante, digamos, asombroso, es de una manera que se conoce que es por absorción. ¿Qué quiere decir esto? Los hongos lo que hacen es fabrican enzimas que van a liberar al medio. Esas enzimas van a degradar a la materia orgánica y luego el hongo va a absorber los pedacitos de materia orgánica que las enzimas de ellos degradaron fuera de ellos. ¿Se entiende? Entonces, no es como nosotros, no son como nosotros. Nosotros no absorbemos el alimento, nosotros introducimos el alimento y nosotros nuestras enzimas están en todo nuestro tracto digestivo y ahí la van degradando. ¿Y dónde la absorbemos nosotros? Nosotros la absorbemos en el intestino, ¿sí? Bueno, el hongo lo que hace es fabrica las enzimas, las libera al medio. Entonces esas enzimas lo que hacen es degradar a la materia orgánica fuera del hongo y luego el hongo las absorbe, ¿sí?, esos pedacitos. Por esa razón es que se considera que los hongos son los degradadores por excelencia, es decir, son los descomponedores por excelencia, ¿sí? Y justamente estos hongos son productores de estas enzimas, que muchas de esas enzimas son las que el hombre después utiliza. Por ejemplo, si ustedes se fijan, los jabones para lavar la ropa, ¿sí?, esos jabones tienen enzimas.
por ejemplo, enzimas que degradan la celulosa, ¿sí? Celulasas. ¿De dónde sacan las celulasas? Bueno, justamente de hongos que la fabrican, ¿sí? Entonces, los hongos son excelentes productores de muchas de estas enzimas, además de un montón de otras cosas. Bueno, otra característica es que los hongos son, en su mayoría, aerobios o eventualmente anaerobios facultativos. Es decir, pueden hacer fermentación, ¿sí? Y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Y los hongos patógenos, es decir, los hongos que producen enfermedades, tenemos de los dos lados. Tenemos unicelulares y tenemos pluricelulares. A los hongos unicelulares comúnmente se los llaman levaduras, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y a los hongos pluricelulares, digamos, en lo común, en nuestras casas, a veces le llamamos mohos. Cuando nosotros vamos y vemos que tenemos en nuestras paredes, ahora que empieza el invierno y estamos todos cerraditos y hay humedad y demás, y aparte sentimos ese olor que es el olor característico, bueno, a veces le decimos, ¿qué olor a moho que hay? Bueno, los mohos son hongos filamentosos. Y si ustedes tienen alguna naranja, algún limón dando vuelta en la frutera, si se les llega a contaminar con un hongo filamentoso, van a sentir un olor muy característico que enseguida se van a dar cuenta de que algún honguito está dando vuelta por ahí. Lo mismo si se les contamina, por ejemplo, alguna papa, algún tomate, ¿sí? Todos esos son hongos filamentosos. Bien, los hongos tienen dos tipos de reproducción. Tienen reproducción sexual y tienen reproducción asexual. En el caso de los hongos patógenos o los hongos que también son beneficiosos para nosotros, es decir, los que viven en el cuerpo humano o en los alimentos, o que son los que se necesitan para fabricar alimentos, en general la reproducción ahí es asexual, ¿sí? La reproducción sexual del hongo es bastante difícil, en los laboratorios no se logra muchas veces reproducir, y en general esa reproducción sexual se da en la naturaleza, ¿sí? Entonces, ustedes no lo vamos a ver a esto porque la verdad es un mundo aparte. Cuando ustedes van a los manuales, resulta que el hongo tiene un nombre cuando está, digamos, en su forma asexual y tiene otro nombre cuando está en su forma sexual. ¿Sí? Entonces, como que cambia el nombre dependiendo de si está, digamos, en el estadio sexual, es decir, por reproducción sexual o por reproducción asexual. Es muy complicado, no viene el caso, nosotros todas las reproducciones que vamos a ver de los hongos van a ser todas asexuales, porque justamente es de la manera en que se reproducen adentro nuestro. Y justamente, ¿de qué manera se reproducen? Bueno, en el caso de las levaduras vamos a ver que se reproducen mediante brotación, ¿sí? De la misma forma que algunas bacterias, ¿sí? Lo que hace la levadura hace como si fuera un hijito, como un brotecito, y luego esa levadura, ¿sí? Toma cierto tamaño y se separa de la levadura madre, por así decir. Esa es una forma. Y después, en el caso de los hongos filamentosos, la forma de reproducción es mediante lo que se conocen como esporas o conidios. Esas son las dos formas que tienen de reproducirse. Y ahora les voy a mostrar algunas imágenes para que se den cuenta. Como les decía, los hongos, junto con las bacterias que son heterótrofas, son los descomponedores de la biosfera. Los hongos son capaces de descomponer absolutamente todo. Madera, papel, tejidos. Es más, hasta se ha visto que pueden algunos hongos descomponer plástico, descomponen
hidrocarburos, ¿sí? O sea, por ejemplo, se usan para cuando hay un derrame de petróleo, se pueden usar hongos para justamente tratar de remediar ese derrame de petróleo. Cuero, lo que ustedes, pelo, lo que ustedes le pongan al hongo ahí, el hongo, chau, lo descompone. Y producen estas enzimas, las enzimas que van a degradar a esos nutrientes y luego esos nutrientes ya degradados van a ser absorbidos a través de la pared celular del hongo y luego van a pasar a través de la membrana. Entonces estos hongos son capaces de producir sustancias beneficiosas, ahora les voy a contar algunos ejemplos, y también se usan para formar alimentos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y ustedes me van a decir si no los conocen. El tema es que los hongos también pueden producir patologías. Muchos son patógenos, muchos de los hongos son patógenos, se dice oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? En general, no producen enfermedades a personas sanas, sino que muchas veces, cuando la persona está muy inmunocomprometida, es el hongo el que va a desarrollar. Entonces ustedes vamos a ver que hay enfermedades que precisamente se van a dar en personas que tienen su sistema inmunitario muy comprometido. O, por ejemplo, personas que están teniendo terapias con corticoides o con antibióticos, ¿sí? O con quimioterapia, etc. Bueno, tenemos hongos que pueden ser venenosos, eso se llama, es lo que sería la micotoxicosis, es decir, la generación de toxinas por hongos. Bueno, y ahora últimamente hay muchos hongos que están dentro de lo que se conoce como los psicotrópicos, es decir, lo que nosotros comúnmente les llaman hongos alucinógenos, ¿sí? Que estos hongos alucinógenos también son hongos venenosos. Lo que pasa que, bueno, en bajas dosis se lo utiliza como un psicotrópico y no como justamente un veneno. Bueno, vamos a empezar por las levaduras. Las levaduras, ustedes deben conocer alguna levadura, que es la que se usa ¿para qué? ¿Para hacer qué? Para hacer Para las pizzas. pan, muy bien, para hacer pan, para hacer las pizzas, ¿sí? Bueno, para hacer la cerveza, para hacer el vino, muchas de esas, ¿sí? Bueno, ustedes saben que el relato de la fermentación por levaduras data de los egipcios. Hay dibujos en los jeroglíficos, ¿no? En los dibujos vieron que los egipcios hacían todo con estos dibujitos. Bueno, ya desde esa época ya se sabía que esta gente podía fabricar, ¿sí? Bebidas alcohólicas, ¿sí? Bebidas fermentadas. Y bueno, y se conoce que justamente eran a partir de estos hongos. Bueno, las levaduras son los hongos unicelulares. Tienen una formita redondeada, a veces ovalada. Ahora les voy a mostrar. Esto que está acá es una fotografía en 3D, es decir, es con un microscopio electrónico. Y se dividen, como les dije, por brotación. Nosotros tenemos muchas levaduras que tienen un efecto beneficioso o un uso beneficioso porque justamente ellas son capaces de hacer fermentación y producen todos los alimentos que ustedes me han nombrado. Pero también son capaces de producir enfermedades. Nosotros tenemos muchas levaduras que son lo que se conocen como flora normal de nuestras mucosas. ¿Dónde aparecen estas levaduras? Estas levaduras aparecen en la boca, ¿sí? Aparecen en lo que sería la parte del tracto urinario, ¿sí? El tracto vaginal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ellas están justamente para, digamos, balancear nuestra flora.
Cuando nosotros tenemos algún desequilibrio, bueno, ¿qué pasa? Estas levaduras empiezan a poder generar enfermedades, que ya la vamos a ver más adelante. Bueno, los hongos pluricelulares, como yo les decía, son conocidos comúnmente como mohos, ¿sí? Los mohos, ¿por qué son pluricelulares? Porque estos hongos están formados por muchas células que se van alargando, entonces forman como si fueran filamentos, como si fueran largas filitas, ¿no?, de estas células. Y a esos filamentos se los conoce como hifas. Entonces, cuando nosotros miramos al microscopio, lo que vamos a ver van a ser todos estos filamentos que son denominados hifas. Cuando esos filamentos adoptan un crecimiento bastante importante, lo que nosotros vemos es lo que se denomina el micelio. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven una naranja que se les ha puesto verde, así, verde o a veces azulada, eso que nosotros vemos es lo que sería el micelio. Si nosotros agarramos un pedacito de esto y lo llevamos a un microscopio, lo que nosotros vamos a ver van a ser todos filamentos. Esto que está acá ya tiene sus estructuras de reproducción. Ahora les voy a mostrar otra imagen y se van a dar cuenta. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo un hongo que está formado por hifas y ese micelio termina siendo de tan tamaño que llega a tener una organización como si fuera un tejido? ¿Se entiende? Al estilo de lo que puede pasar en una planta. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos setas. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando salimos al campo o salimos a nuestro jardín o vamos caminando por la vereda y vemos algunos árboles que tienen incrustados, ¿sí?, como si fueran como unos sombreritos, como si fueran, ¿sí?, bueno, los champiñones, ¿sí?, las gírgolas. Bueno, esos son las setas. Es cuando ya el hongo tiene un grado de organización que tiene cierta forma. Fíjense acá en este caso, y Aristóteles en un primer momento esto lo debe haber metido adentro de las plantas. Aristóteles salía a caminar por el parque, por la campiña, y veía esto. ¿Y qué decía? Y es una planta. Bueno, después se dieron cuenta de que esto no era una planta, era un hongo. ¿Está? Este hongo, si lo llegan a encontrar, no lo coman, porque no cuentan el cuento. Este es un hongo muy venenoso. Ahora les voy a contar. Bien, así se verían las hifas. ¿Ven? Que serían como si fueran hilitos. Los hongos pueden ser hialinos, es decir, no tener color, o hay hongos que tienen color y se llaman hongos dematiáceos. ¿Sí? Tienen melanina, como la que nosotros tenemos que nos da el color de la piel. Bueno, los hongos igual. Entonces, cuando yo lo miro al microscopio, el hongo que es hialino lo veo transparente. ¿Sí? Y al hongo dematiáceo lo voy a ver color marrón. Bueno, hay hongos que entre célula y célula yo le voy a ver un tabique, ¿sí?, o un septo. Entonces se dice que esos hongos son hongos tabicados. Y hay hongos que no tienen tabique, que es como que las células rompen el tabique y es como si ustedes tuvieran una célula toda larguita, 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 larguita. Esos son hongos no tabicados. ¿Sí? Como muchas veces el crecimiento de un hongo no tabicado es muy rápido. Entonces ese hongo, por ejemplo, si a mí se me contaminó
algo, al otro día lo tengo todo lleno, lleno, lleno de todo como un algodón, ¿sí? ¿Vieron como el algodón que ustedes van y compran en la cosa esta para comer? Que tiene todo eso como algodonoso. Bueno, el hongo crece igual cuando no está bicado. En cambio, cuando está bicado, capaz que tarda un tiempo más, ¿sí? Bueno, a veces se le alcanzan a ver los núcleos a las células. Y bueno, justamente las células tienen comunicación, ¿sí? Tienen poros entre ellas y se van comunicando, ¿sí? Después les voy a decir que voy a ver si sigue estando, pero hay un documental sobre hongos que es hermosísimo, que después yo le voy a pasar por el Classroom toda la data de todo lo que pueden ver y todo lo que, porque la verdad es buenísimo. Bueno, ¿ves? Ahí está. Estas son las hifas tabicadas, ven que ahí se le ven los tabiques. ¿Sí? Entonces, en este caso justamente son pluricelulares, o sea, están formadas por muchas células, y en las que no son tabicadas, se llaman también hifas cenocíticas o no tabicadas, no presentan divisiones, y es como si ustedes tuvieran una sola célula que tiene muchos núcleos, ¿sí? Pero en realidad lo que hizo esa célula es como alargarse, y se va duplicando, pero no se divide con los tabiques. Entonces, en los hongos filamentosos, yo tengo filamentos, que también son denominados hifas, serían estas que yo veo acá, y ese conjunto de hifas es el que yo conozco, se denomina micelio, ¿sí? Ese micelio, a su vez, se divide en micelio aéreo y micelio vegetativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tuviera la posibilidad de mirar, ¿sí? ¿Se acuerdan en el medio de cultivo que yo les decía que se usa para hacer crecer a los microorganismos? Bueno, ustedes imagínense que ustedes tienen el medio de cultivo como si fuera en una plaquita, como si fuera una gelatina, ¿sí? Entonces, el micelio que queda arraigado, es como si ustedes pensaran como si fueran las raíces, y que se queda pegado a la gelatina, eso es el micelio vegetativo. El micelio vegetativo es lo que le da al hongo, digamos, el sostén. ¿tá? Queda como pegado en esa gelatina que es el medio de cultivo. El micelio aéreo es lo que yo veo por arriba. Y el hongo puede ser un hongo que crece poquitito, que tiene un micelio aéreo muy poquitito, pero después puede haber hongos que tengan un micelio aéreo muy abundante, que es eso que yo les digo. Presten atención. Cuando ustedes, por ejemplo, se les contamina una papa, van a ver que tiene como una pelucita blanca, como un algodoncito blanco. Bueno, la papa, lo que se le metió en la papa es el micelio vegetativo. Lo que está, esa cosita blanquecina, esa nubecita que yo veo, ese algodoncito que yo veo, es el micelio aéreo. ¿Tengo que comer una papa que está contaminada así? No, no la tengo que comer. ¿Por qué? Porque por más que yo vea que la papa a lo mejor tiene un pedacito, yo no sé cuánto de lo que pudo haber ingresado el hongo adentro de la papa. ¿Sí? Entonces, por precaución, no habría que comerla. A veces puede pasar que si la papa es grande y ustedes tienen un pedacito muy chiquitito, yo corto la papa por la mitad y la otra parte la como porque no va a estar contaminada. Pero bueno, idealmente no habría más de una colonia. ¿Se entiende? Más o menos parecido al tema de las bacterias. Lo que pasa es que en las bacterias, cuando yo tengo un puntito y yo digo, mirá cómo se me separaron las colonias, en realidad adentro de esa colonia yo tengo un montón de bacterias. ¿Sí? Acá se supone que cada una de esas colonias fue generada por una estructura de reproducción que pudo haber caído, ¿sí? O un pedacito de micelio que pudo haber caído, y ahí generó, ¿sí?, la colonia.
Bueno, esto es a los fines de conocimiento, porque ni yo me lo voy a acordar, ni pretendo que ustedes se lo acuerden. Pero está bueno saber que el reino fungi está dividido en filum, o sea, serían como, ¿se acuerdan que nosotros tenemos la clasificación, ¿sí?, taxonómica? Entonces el reino está dividido en filos o filum. Los filum son 4. Todos fíjense que terminan, el filum termina en micota. ¿Sí? Esa sería como la forma de que yo me estoy dando cuenta de que estoy en el taxón filum. Ya les digo, es información, no voy a tomarles nada de esto. Hay un filum que se llama Chytridiomycota, fíjense el nombre, ya la cara de Yamila lo dice todo. Chytridiomycota. Acá están justamente es el único grupo de hongos verdaderos que van a presentar esporas sexuales. ¿Sí? O sea que estos se reproducen de manera solamente sexual. Pueden ser flagelados y móviles, o sea que esas esporas pueden moverse, ¿sí? Y en general, ¿en dónde habitan? Habitan en ambientes acuáticos. ¿Sí? Luego está el filum Zygomycota. Este filum es el de los hongos no tabicados. ¿Vieron que yo les decía que se podían llamar cenocíticos y fascenocíticas? Bueno, los zygomycotas son esos, son los que presentan un micelio no tabicado. Entonces, lo que hacen es crecer muy rápidamente. Dentro de este hay uno que seguramente a ustedes alguna vez les pasó, cuando ustedes dejan un pedazo de pan y se les llena de un honguito como medio negrito y que tiene como si fuera como una pelucita. Bueno, ese hongo es un hongo que se llama Rhizopus. Es un hongo muy común del ambiente. ¿Sí? ¿Y por qué contamina? Contamina porque el pan le provee de los nutrientes. ¿Sí? Y justamente al ser cenocítico, es decir, al ser no tabicado, crece muy rápidamente. Entonces, de un día para el otro, el pan se les va a contaminar. Después está el filum Ascomycota. En este filum es donde está la mayor cantidad de patógenos. ¿Sí? Es la mayor cantidad de hongos, que tenemos mucha cantidad de especies de hongos en los ascomycotas. Acá tenemos hongos que afectan a las plantas, hongos que afectan a los humanos, hongos que afectan a los animales y también hay hongos comestibles. Estos tienen reproducción sexual y asexual y ya después vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Y después están los basidiomycotas. Estos son los que comúnmente nosotros les llamamos setas. Acá estarían los champiñones, las gírgolas, ¿sí? Todos los que nosotros solemos comer, ¿tá?, están acá. Pero también dentro de los basidiomycotas, como puede haber algunos que son fitopatógenos, es decir, que afectan a vegetales, y también puede haber algunos que pueden ser patógenos humanos. Cuando nosotros veamos ejemplos de hongos patógenos, no vamos a entrar a clasificarlo en si son ascomycota o basidiomycota. No, nosotros vamos a ver cuál es el hongo y listo. ¿Se entiende? Quédense tranquilos. Bueno, acá les voy a mostrar algunos. Los zygomycotas, como les decía, fíjense, son los que justamente presentan ese micelio cenocítico, es decir, son no tabicados. Y estos son generalmente los que están formando parte de las micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Las micorrizas es una simbiosis entre las raíces
de los árboles, de las plantas y los hongos. Entonces, ahí es donde hay una gran comunicación y se dice que estas micorrizas son como si fueran grandes cables que comunican, ¿sí?, a toda la vegetación. Bueno, Basidio micota, honguitos de sombrero, honguitos como los champiñones, como les decía, y los ascomicotas, que es lo que les decía, que son los que generalmente aparecen, los hongos filamentosos que pueden producir enfermedades y también las levaduras que pueden ser también producir enfermedades o producir, en este caso, algo rico como la cerveza. Los hongos crecen en condiciones aeróbicas, crecen a temperaturas aproximadamente. Acá yo diría un poquitito más, en general las estufas para los hongos están seteadas en 28. Crecen en un pH levemente ácido y el medio de cultivo general para los hongos es un medio que se conoce como agar saburoglucosa. Así se nombra, agar saburoglucosa. Es el medio general para los hongos. Cuando uno tiene que hacer crecer un hongo, lo primero que hace es lo mete a crecer en agar saburoglucosa. Después sí hay algunos medios que son más específicos, pero bueno, eso depende del hongo que yo quiera crecer. Bueno, algunos hongos pueden producir micosis. Ya después vamos a ver algunos. Estos, por ejemplo, son los que comúnmente producen micosis en piel, micosis cutáneas. Algunos producen micosis respiratorias, que por ejemplo son todos los del género Aspergillus. Estos son los que generalmente producen los problemas respiratorios porque liberan estas esporas, y esas esporas pueden contaminar el aire, pueden estar dando vuelta por el aire, entonces nosotros los respiramos, o contaminan los alimentos, entonces los ingerimos. Profe, ¿puede ser que ese lo transmitan las palomas? No. ¿Puede ser? No. Las palomas... Porque hay una enfermedad respiratoria que es transmitida por eso. Sí, pero ¿no es el sarcocistis? No déjame que después lo busco, pero no es este. Sí. Bueno, justamente lo que tienen estos hongos es que digamos, la composición que tiene digamos, su pared, muchos generan reacciones de hipersensibilidad. Entonces hay personas que son muy propensas a tener reacciones alérgicas. Por ejemplo, las rinitis alérgicas, las conjuntivitis, el asma es producido por precisamente las sustancias que componen, ¿sí?, a los hongos. Algunos de los agentes son estos, Alternaria, Cladosporium, Aspergillus, que ahora después les voy a mostrar. Ven, aquí están, Aspergillus, ¿sí?, Alternaria, y fíjense que tienen formitas muy diferentes a las bacterias. Los hongos se pueden clasificar viendo estas formas. Por ejemplo, estas son macroconidios. Son las estructuras de reproducción grandes, que tienen tamaño grande. Y estas chiquititas que están acá son microconidios. Estos son esporas. Los hongos se diferencian en dos formas de reproducción: conidios y esporas. Las esporas es porque están alojadas en unas estructuras que se denominan esporangióforos, que es como si fueran grandes bolsitas que tienen, digamos, como si fueran unas cabecitas, en donde acá se van generando justamente las estructuras estas que son las esporas. Y lo que tienen es que precisamente esto puede volar, se puede diseminar fácilmente. Por eso es que producen grandes contaminaciones. Bueno, es lo que les digo, ¿ven? Las paredes que nosotros vemos no es otra cosa que el hongo, la parte, digamos, de reproducción asexual del hongo.
Y esa parte, eso que está ahí, no es otra cosa que el micelio del hongo. Entonces, el micelio lo que tiene son todas esas esporas o esos conidios que van a hacer que el hongo se vaya a diseminar. ¿Sí? Y también hay hongos que producen micotoxinas. Las micotoxinas son toxinas producidas por determinados géneros de hongos. Y estas micotoxinas, hay algunas que se le han atribuido, por estudios que se hacen epidemiológicos, se le han atribuido, por ejemplo, propiedades cancerígenas, hepatotóxicas, es decir, que producen, digamos, alteraciones a nivel hepático. Otras pueden tener efectos a nivel del sistema nervioso, digamos, diferentes tipos de afecciones. En general, estas micotoxinas son generadas por no todos los hongos, sino por algunos géneros, Aspergillus, Penicillium, ¿sí? Alternaria puede ser, y en condiciones determinadas, no es que las producen siempre, tienen que estar como en algunas condiciones para que el hongo provoque, digamos, la micotoxina. La micotoxina es un metabolito secundario del hongo. Entonces el hongo de por sí no lo produce ante condiciones de estrés, por ejemplo. Bueno, y acá les muestro algunos, es lo que les decía, este es el Rhizopus, esto es lo que se les genera a ustedes en el pan, ¿sí? Y precisamente se le pone todo así como medio negrito, porque justamente las esporas del Rhizopus son negritas, son de color oscura. Y esto que está acá es una fruta, puede ser un durazno, que ven que se le hace la pelucita, ¿no? Ese algodoncito. Bueno, en este caso es Mucor, que es otro del mismo estilo, Rhizopus o Mucor. Esto es del género Aspergillus. El Aspergillus puede ser Aspergillus niger, que son negros, o Aspergillus fumigatus, o sea, depende del tipo de Aspergillus, Flavus, que puede ser verdecito, y afecta sobre todo el Aspergillus a las semillas, algunas frutas, y se ven así. El otro es, bueno, el Cladosporium, que también es un hongo que afecta mucho a las semillas, a los frutos, y se ven como si fueran todos los conidios, ¿sí? En cadenita. Son hermosos. Este que está acá es un Fusarium. Este es el hongo que generalmente ataca a las hojas y a veces nosotros pensamos que las hojas se caen porque se secan y en realidad no se secan, sino que tienen este hongo que lo que hace es precisamente atacar a la hoja. Esta es una hoja sin Fusarium y esta es una hoja con Fusarium. Y el Fusarium tiene unas conidios que son como si fueran en forma de bananitas, estas que están acá. El Penicillium es un hongo que afecta mucho es el que aparece siempre en nuestras naranjas, puede aparecer también en las manzanas. Se llama Penicillium porque la formita que tiene es como si fuera de peine, como si fuera un peinecito, o sea, tienen como si fuera así la salida de los conidios. Pero resulta que el Penicillium también se usa para fabricar alimentos. Penicillium roqueforti, para producir el roquefort, a mí me encanta. El Penicillium camemberti, para producir el camembert. Y la nota, digamos, de color es que el señor Fleming, cuando descubre la penicilina, la descubre porque se le contaminan unas placas con penicillium. El penicillium ese era un penicillium que se llama notatum, la especie es Penicillium notatum, y lo que hizo Fleming es ver que donde crecía el penicillium no le crecían las bacterias. Entonces, él a partir de ahí se da cuenta de que el penicillium puede ser que fabrique algo
que a la bacteria la mate. Y bueno, descubre la penicilina. Por eso se llama penicilina, porque proviene del penicilio. Hay muchos antibióticos que provienen de hongos, porque el hongo lo fabrica como defensa. Bueno, y esta es la levadura de las Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Son las levaduras que se usan para formar el pan, los vinos, las cervezas. Acá está brotadita. Y esta que está acá es una levadura que es patógena, es flora normal de nuestras mucosas, pero en algunos casos puede producir patología, y es la cándida. La cándida es un género que tiene varias especies. La más común es la Cándida albicans, pero también ahora se ha visto que hay una cándida que es la Cándida tropicalis, esta que está acá, que antes era Cándida glabrata, que ahora se llama Nanissia glabratus, y esta que antes era la Cándida krusei, ya ahora se llama Pichia kudryavtsevi. Esos nombres raros. Y esto que ustedes ven acá es un medio diferencial. Es un medio que se llama Crom-Agar. Es un medio que es Crom-Agar cándida, es un medio que sirve para hacer una diferenciación entre las cándidas. En la cátedra donde yo estoy se usa mucho. ¿Sí? Bueno, por hoy creo que es suficiente, ¿no? ¿Qué les gustó? A mí los hongos será que es algo que me encanta. Sí. Bueno, bien, tomo asistencia y esperen que voy a buscar. Me van diciendo ustedes. ¿Alguien me quiere preguntar algo? No. Esperen que no encuentro, no se me fueron, ¿no? Bueno, ustedes díganme presente. Esperen que escribí la fecha. Bueno, Ignacio Andrade. Presente, profe. Perfecto. Daniel. Presente, profe. Muy bien. Nayara. Uriel. Presente, profe. Muy bien. Vanessa Carrizo. Presente, profe. Muy bien. Débora Castellano. Presente. Muy bien. Yamila Centeno. Presente, profe. Muy bien. Anabela del Soto. Verónica. Presente, profe. Muy bien. Josué. Presente, profe. Muy bien. Aida. Presente. Bien. Yamila Montiel. Presente. Bien. Gabriel Palacio. Presente, profe. Muy bien. Cintia Paz.
Presente, profe. Bien. Richard. Presente, Estaba profe. Richard. Muy bien. Y Alejandro. Presente, profe. Perfecto. Bueno, gente, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Muy Sí, bien. profe. Nos vemos. Ok. Que Profe. tengan